La recorrida de hoy, estamos realmente en conjunto a la administradora del Cementerio Británico, Marta García, y quien en realidad es para nosotros el homenajeado, sería también en este sentido el arquitecto Falco, que bien, es el nieto de Enrique Lichtenberger y que va a ser al final del recorrido el homenaje con nosotros justamente a la figura de aquel joven de 18 años que inició, digamos, la idea de un deporte que era casi desconocido y hasta de cierta manera no valorado, como tenemos hoy en el panorama mundial del fútbol, que empezaba a dar sus primeros pasos en este país. Tenemos también una visita de Fogón en Fogón, es un programa de, digamos, de uruguayos para argentinos que se hace en Buenos Aires y va a estar filmando la recorrida, así que van a tener unos buenos minutos de fama. Y le agradezco al amigo Roberto que haya venido hoy por acá también a conocer nuestra propuesta. Y bien, este recorrido, como todo, empieza también con un porqué. Nosotros tratamos siempre de enfocar los recorridos patrimoniales de este cementerio tomando en cuenta de que hablamos de personas. Lo que hoy vamos a hablar de personas que hicieron un deporte. No hablamos sino de historias de vida. Y creemos que eso es un poco el fundamento que nos da mucho más valor a lo que es la realidad de poder recorrer un cementerio con el conocimiento de lo que hace a lo que los que aquí descansan nos dejaron para las generaciones que hoy vivimos y las futuras también. Lo cierto es que toda historia tiene un comienzo y hay que pensar que a veces cuando nos enseñaban que en 1807 llegaban las invasiones inglesas, no se dice que en esos momentos hay una denuncia, por ejemplo, de un tejado roto por una pelota de fútbol, de justamente los mismos militares ingleses que estaban jugando en ese caso en Buenos Aires. Y así van apareciendo datos, porque en realidad en los colegios ingleses ya en 1800 empieza a haber disciplinas, o sea, se enseña a ser disciplinado y se encuentra en los deportes una forma de encontrar esa disciplina. Disciplina que significa un equipo, que significa estar de acuerdo en trabajar armando, digamos, compuestos diferentes, y tiene también que ver con lo que el mundo empieza a desarrollar, sobre todo Inglaterra, que es la revolución industrial. O sea, necesitaba un grupo de personas preparadas para enfrentar un trabajo industrial, que por lo tanto necesitaba también a su vez un orden de trabajo. Es decir, había un capataz, hay obreros, hay mecánicos, y todo eso no es porque sí que se enseñe justamente deportes en las escuelas. Esos deportes eran primarios, tan primarios que no había reglas, sino que se van generando en un proceso. El deporte se divide básicamente en dos líneas. Uno es el rugby, que es el correr con la pelota bajo el brazo, y el otro es el correr con el pie y la pelota. De ahí se define el fútbol. Y, por supuesto, tampoco piensen que había equipos. O sea, los equipos, como vemos hoy con sus camisetas, en realidad se identificaban jóvenes de 14, 15, 16 años que practicaban una disciplina y que esa disciplina después se transforma en el deporte. Las reglas vienen mucho después. Realmente vienen en 1863. Recién ahí se ponen de acuerdo los colegios en que, por ejemplo, el fútbol y el rugby tengan sus reglas. A su vez, recuerden que los colegios practicaban muchos deportes. Tenemos el remo, sobre todo, que es lo más conocido de Cambridge, Oxford, las famosas digamos, regatas que compiten, pero también estaba el cricket, también había, digamos, el boxeo. Y empieza también un concepto del hombre sumado a eso de lo deportivo. El hombre, porque la mujer va a tardar mucho más tiempo en ser justamente destinataria de un deporte o poder ejercer un deporte. Y eso tiene que ver, como lo dije justamente al principio, con una mentalidad también de los países y el militarismo que generaba, porque vienen los nacionalismos, empiezan a aparecer los expansionismos, y todo eso tiene que ver cómo saber manejarse arriba de un barco, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver con el fútbol un barco? Tiene mucho que ver, porque el único deporte que se podía practicar arriba de los barcos es uno que era de un lado y de otro. Los marinos ejercitaban sus fuerzas tirando de cuerdas. Y eso después va a ser una de las prácticas previas de calentamiento deportivo del fútbol. Tirar de la cuerda, ese deporte se practica pues en tierra, y era como si fuera también digamos, una forma primaria de un deporte que va ahí influyendo en los otros.
Todo eso es un preámbulo para saber de que, bueno, aquí llega una masa inmigrante que mayoritariamente podemos considerarla a partir de 1860, porque el país entre 1811 y 1851 tiene un proceso de luchas independentistas donde no hay una estabilidad para tener ni un desarrollo comercial, empresarial. Sí había gente inglesa que estaba aquí viviendo, o alemanes, y cuando hablo de ingleses y alemanes tengo que siempre aclarar, Inglaterra sí era un país consolidado, ya tenía la reina Victoria en un proceso de industrialización de todo su mercado, buscaba nuevos mercados, buscaba materias primas. Pero no puedo hablar de Alemania, porque Alemania no era un país, Italia tampoco lo era, Francia sí era un país, pero las zonas, digamos, de influencia de los deportes eran otras. ¿Por qué? Porque los países estaban todavía consolidándose. Entonces hay que pensar en Alemania al final del siglo XIX, una Italia después de Garibaldi. Lo mismo de Francia, qué partes se anexan y se desanexan con Alemania, las guerras, la franco-prusiana, en fin, hay un montón de elementos que son históricos que hacen a esto, de que algunas regiones traen más gente, como es justamente Inglaterra, o como es la Liga Hanseática, o como son holandeses, suecos o griegos, que llegaban a Uruguay. Un Uruguay, como dije, en un proceso. A la gente que ha llegado, las buenas tardes, les hago llegar un folleto del recorrido, y lo que vamos a hacer es ir conociendo algunas de estas figuras que marcaron la historia de este deporte, que, como lógicamente entenderán, yo voy a ir en un proceso no lineal del tiempo, porque lógicamente los enterramientos son por las familias, no por una cronología de tiempo. Y en algún momento voy a montar algunas fotos que tengo de libros que traje conmigo, o comentarios, que, como todo, yo cuando muestro fotografías de personas, apelo a los libros, porque no soy, quien puede elegir el momento que esa persona deseaba ser presentado. Por ejemplo, si alguien era capitán de un cuadro de fútbol, yo le voy a presentar cómo es en ese momento ese cuadro de fútbol. No estoy eligiendo un momento de su vida, sino un momento de la etapa que estamos recorriendo de un deporte. Y dejamos después que la familia sea quien decida qué foto quiere poner con el retrato. Así que comenzamos así este camino, y vamos a empezar por aquí. Vamos a hablar enseguida a la derecha, a la tumba de Percy Sackville. Si me acompañan.